¿Cómo un empresario puede adquirir un inmueble sin pagar prácticamente impuestos? Y cuando digo sin pagar prácticamente impuestos, quiero recalcar lo de prácticamente. ¿Por qué? Porque de actos jurídicos documentados no se libra. Y para ello voy a explicarlo con un ejemplo, ¿vale? Porque no voy a explicar exactamente en qué consiste la inversión del sujeto pasivo en IVA a efectos técnicos, porque solo me entenderían los de mi gremio. Entonces, como no va de eso, como va de que lo entendáis bien, voy a tratar de ejemplificarlo lo máximo posible. Imaginaros, empresario A y empresario B. Empresario A tiene un inmueble a la venta y el empresario B está muy interesado en comprarlo, ¿vale? Y los asesores fiscales de ambos sujetos estudian la operación, ¿no? Dicen, ¿cuál es la tributación que lleva esto? Bueno, pues hay varias opciones, ¿no? Pero concretamente, si estamos hablando de una segunda o ulterior transmisión de edificación, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de que es un inmueble que no es la primera vez que se transmite, sino, repito, es segunda o ulterior transmisión, lo que pueden hacer ambos empresarios, que lo deben de ser a efectos del artículo 5 de la ley de IVA y tienen que ser sujetos pasivos del IVA, pueden hacer lo que se llama la inversión del sujeto pasivo, renunciando a la exención en IVA, porque teóricamente la segunda o ulterior transmisión de un inmueble está exenta del impuesto. Sin embargo, si ambos deciden renunciar a la exención de IVA, la operación tributaría por IVA, no tributaría por transmisiones patrimoniales, ¿de acuerdo? Entonces, al ir la operación por IVA y ambos sujetos, vendedor y comprador, renuncian a la exención en el impuesto, teóricamente se invierte el sujeto pasivo. Es decir, en vez de ser el que vende, es el que compra, ¿de acuerdo? Que se tiene que autorrepercutir el impuesto. Esto sé que os está sonando a chino mandarino, sobre todo aquellos que no seáis del gremio de los impuestos, ¿no? Pero al final con lo que quiero que os quedéis es con la copla de que dos empresarios, en el seno de su actividad económica, pueden realizar una transmisión de un inmueble, de un local comercial, en este caso, renunciando a la exención de IVA, llevando la operación por IVA, ¿de acuerdo? De tal manera que con la inversión del sujeto pasivo, el comprador del inmueble se autorrepercuta el impuesto, es decir, lo repercute y lo deduce en el mismo acto, con lo cual si tú repercutes un impuesto de 100 y lo deduces por valor de 100 en el mismo acto, la operación ¿cuánto tributa? A efectos indirectos, 0. Pero el IVA es un impuesto que es compatible con la modalidad de actos jurídicos documentados, ¿de acuerdo? Y los actos jurídicos documentados, lógicamente, bueno, aquí habrá que ver concretamente la clasificación, pero estamos hablando de aproximadamente un 1,2% de impuestos por la transacción del inmueble, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante conocerlo para saber que existe, ¿vale? Todos aquellos que os dedicáis a esto o que hacéis operaciones inmobiliarias, es muy probable que hayáis oído hablar de ello, ¿de acuerdo? Otro matiz que hay que tener en cuenta, muy importante, es que para poder aplicar la inversión del sujeto pasivo, el comprador, el adquirente, tiene que poder o tener la capacidad de deducir el IVA soportado, ya sea de forma total o de forma parcial. Es decir, por todas sus actividades repercuta IVA, con lo cual estará en prorrata 100, lo que se llama prorrata 100, o estará en un porcentaje de prorrata, que aunque sea del 1%, sería suficiente para que se pudiera aplicar la renuncia a la exención de IVA en este caso y por ende a la aplicación o proceder a la aplicación de invertir el sujeto pasivo y que la operación a efectos de IVA no tenga coste. De acuerdo, a efectos indirectos no tenga coste, con lo cual si la operación va por IVA, lógicamente ya no va por impuesto de transmisiones patrimoniales, ¿de acuerdo? Con lo cual, muy importante este matiz y que sepáis que existe, ¿de acuerdo? Otra cosa es cuando no hablamos de empresarios, imaginaros pues que una persona física le compra un inmueble a otra persona física. Bueno, pues esa operación no puede ir por IVA porque ninguno de los dos sujetos es
empresario a efectos del IVA. Sin embargo, al ser personas físicas y al tener que gravarse esa operación de forma indirecta de alguna manera, se sujeta al ITP, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, concretamente a la modalidad de TPO, Transmisiones Patrimoniales Onerosas, ¿de acuerdo? Para lo cual normalmente, el impuesto obviamente depende de las comunidades autónomas, pero normalmente está entre el 6 y el 10%, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros en esto, ¿no? Si se puede aplicar por parte de los empresarios la renuncia a la exención aplicando la inversión del sujeto pasivo, solamente se tributa por 1,2 de actos jurídicos documentados, no en este caso por IVA, porque la operación quedaría neutralizada en sede del comprador sujeto pasivo por inversión de la operación, ¿vale? Y muchos ahora mismo estaréis pensando, Quique, me acabas de explotar la cabeza, no entiendo esto que me acabas de comentar. Bueno, pues te diría, puedes ver el vídeo otra vez o no, pero bueno, creo que es relativamente interesante, ¿vale? Es un tema técnico, es un tema muy específico, pero al menos que sepáis que existe. Oye, que si sois empresarios y queréis adquirir un local, pues preguntadle a vuestro asesor fiscal, oye, ¿existe la posibilidad de pagar pocos impuestos en la transmisión porque podamos hacer una renuncia a la exención de IVA? Pues ya está, ya con eso más o menos vuestro asesor os lo explicará estupendamente, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por vuestra atención, como siempre, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en próximos vídeos.